Seguimos en Mateando con la Vida. Escuchábamos una versión rock de Pescador de Hombres, esta hermosa y antigua canción, que también mucho de lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar, la inteligencia artificial, te permite retomar o aquello que tal vez estaba anclado en el tiempo, traerlo al presente de hoy, o incluso generar imágenes de tiempos que no se producían imágenes, porque solo había pintura, etcétera, etcétera. Estamos en condiciones de poder arrancar la charlita con nuestro invitado. Él está en la ciudad de Salta, así que vamos a pedirle que él mismo se presente. Aquí en la mesa está quien te habla, Raúl, está Juan y está Luis, desde Mateando con la Vida. Muy bien, ahí te estamos viendo. Buen día, Cristian, ¿cómo te va? Presentate, por favor. Padre Bueno, Cristian, buenos perdón, días. se me chipoteó. No hay problema, no hay problema. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Soy Cristian Gallardo, soy sacerdote diocesano, párroco en la parroquia Nuestra Señora de San Juan Bautista de la Merced, en la ciudad de Salta, y actualmente vicerrector de formación de la Universidad Católica de Salta. Buenísimo, buenísimo. Agradecidos nosotros por este tiempito que nos vas a dar para compartir algo tan importante, y bueno, vamos ahí nomás arrancando, ¿no? Desde lo que vos has ido estudiando, viendo la intención del Papa con esta encíclica, ¿cuál podríamos decir que es en líneas generales, por supuesto, porque es muy amplio? Bueno, el mismo título de la encíclica, Magnificat Humanitas, ya es una afirmación programática de su pontificado, pero también de lo que él quiere dejar como mensaje en esta primera encíclica, en esta primera reflexión como actualización del Evangelio que él propone para toda la Iglesia y para todos aquellos hombres de buena voluntad, como se decía precedentemente. El Papa está manifestando la riqueza de ser humanos, ¿no? El punto de partida del Papa no es directamente hablar de la inteligencia artificial, Claro. sino el Papa quiere hablar de nosotros, ¿no? Por eso hay un video muy bonito que hizo el Vaticano, donde presenta la encíclica, Sí. y en el video del Vaticano dice: esta encíclica es un escrito para ti. O sea, es un mensaje para vivir lo magnífico de la humanidad. Cuando nosotros tenemos en cuenta lo magnífico de nuestra humanidad a la luz de Cristo, dice el Papa, o sea, mirando a Jesús, el modelo del hombre nuevo, de la vivencia plena de la humanidad, desde esa perspectiva podemos encarar una problemática nueva, que es la tecnología, el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ese es el pensamiento del Papa. El Papa parte de lo magnífico de la redención obrado por Dios en nosotros, y desde nuestra humanidad enfrentar una situación que la vivimos todos en menor o en mayor medida, que es el uso de la IA. Bueno, desde esta perspectiva podemos comprender cada una de las afirmaciones, cada división de los capítulos, y sobre todo que es una invitación para tomar en serio el aporte de la inteligencia artificial, pero sabiendo que siempre depende de la experiencia humana. Claro. Cristian, ¿te gusta el fútbol? El fútbol, la IA en el fútbol, no. No. Nunca la IA en el fútbol, no. No, porque, Sí, claro que sí. Porque tu presentación, al menos a mí, no sé a vos, Juan, pero fue como un cambio de frente de la pelota, porque, claro, todo el mundo hincha con inteligencia artificial, la tecnología, y vos pusiste que la encíclica está en el corazón de la humanidad, de recuperar esa humanidad, y en eso se conecta, obviamente, con toda la línea de los distintas encíclicas de los Santos Padres, y ahí ya me la dejaste picando en el área para decir, bueno, ¿por qué tanto de todo lo que salió en las redes lo conectan con la Rerum Novarum? Bueno, él mismo, desde su inicio de pontificado, incluso en la misma encíclica, él explica, porque León XIII, él tiene como perspectiva la dignidad de la persona humana y el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué dignifica a la persona humana? El trabajo. El contexto, la res nova, o sea, la cosa nueva, por eso es Rerum Novarum, en ese momento era la revolución industrial. Entonces, la iglesia habla desde la persona, porque es el camino de la iglesia, el camino que Jesús eligió al hacerse hombre, habla cómo salvaguardar la dignidad personal
en ese momento frente a la revolución industrial. Claro. De ahí viene la dignidad del trabajo, los sindicatos, el descanso, las asociaciones. Surge ahí lo que llamamos hoy la doctrina social de la Iglesia. Ujú. En esa misma línea de continuidad, Papa León XIV, él dice, siempre mantenemos lo hermoso de la humanidad, la dignidad infinita, pero hoy tenemos otro tipo de revolución que no es la revolución industrial, sino la revolución tecnológica. Entonces el criterio es ver ahora cómo también desde la doctrina social de la Iglesia, dicho de otro modo, desde el Evangelio, podemos actualizar la vivencia de esta nueva revolución tecnológica para que la revolución tecnológica no absorba a la humanidad. Claro. El Papa, por eso es que, ¿por qué insistí en este cambio de frente, como me decía, de hablar de la persona? Porque la visión del Papa de la IA es una visión positiva. El Ujú. Papa no demoniza la inteligencia artificial. Al contrario, dice, esto lo crearon o lo hemos creado nosotros. Claro. Como lo hemos creado nosotros, tenemos que tener ciertos criterios para que no atente contra nosotros y no deleguemos nuestra responsabilidad en la inteligencia artificial, Ujú. porque es obra nuestra. Claro, perfecto, perfecto. De ahí entonces cobra, al menos para mí, me hace sentido esta comparación o esta imagen que pone en la introducción, ¿no? O Babel o Jerusalén. ¿Qué nos está queriendo decir ahí recuperando estas dos ciudades bíblicas? Bueno, nosotros recordemos que Papa Francisco, era jesuita. Ujú. Y el gran tema del Papa que ha propuesto a la Iglesia es el discernimiento, sobre todo en el cuidado de la casa común, Laudato Si, Sí. ecología integral. Ujú. En esta misma línea, nuestro querido Papa León es agustino. Sí. Por lo tanto, la espiritualidad, la interioridad, como llamado a la conciencia, está impregnado también en la encíclica, porque uno de los libros famosos de San Agustín es La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Sí. Es decir, la elección para la interioridad, pero una interioridad que no es solipsismo, no es estar solo, sino me encuentro con Dios para encontrarme con los demás. Entonces el Papa que dice, hoy en día estamos frente a una elección. Mm. Dejar que la inteligencia artificial, la Torre de Babel, y todo lo que sea inteligencia artificial o todo lo que sea individualismo, guerra, eh, eh, una lucha fratricida hoy nos domine, o optar por la humanidad, una humanidad que busca fraternidad, que busca la paz, que busca el bien común. Entonces, el Papa está nuevamente, siguiendo los pasos de San Agustín, utiliza dos comparaciones bíblicas, pero para decir, hoy necesitamos apostar nuevamente por la fraternidad, por la paz, y él utiliza una expresión que atraviesa toda la encíclica, que es responsabilidad compartida. Esto es una tarea Ajá. de todos. Y esto es importante porque retraduce la expresión de San Pablo VI, la civilización del amor, que es el último Sí. capítulo. El Papa dice, para hacer una civilización del amor no es cuestión solo de la Iglesia, es responsabilidad de todos, especialmente de aquellos que crean y hacen inteligencia artificial. Ujú. Planteabas, ¿no? Recién esto de la civilización del amor en el capítulo 5. Bueno, son 5 capítulos que tiene esta encíclica. Y en la primera, de lo que estuve así preparándome para la entrevista, el Papa nos llama a dialogar, nos pone en diálogo a la iglesia con la cultura actual, ¿no? En el capítulo 1, ¿puede ser? Sí, el Papa lo que hace es eh, da la perspectiva de la encíclica. O Ujú. sea, el Papa dice, no busquen en la iglesia o en esta encíclica perspectivas técnicas frente a la Claro. inteligencia artificial. Lo que nosotros hacemos es la búsqueda de actualizar el Evangelio de Jesús a esta problemática concretamente. Dicho en otros términos, la Iglesia, como lo hizo León XIII, va a retraducir la doctrina social en este contexto. ¿Y Ujú. cómo lo hace? A través de principios. Los principios clásicos de la doctrina social de la Iglesia, justicia, bien común, principio de subsidiariedad, el Papa lo actualiza hoy, sobre todo con otros criterios, ¿no? Sobre todo el criterio de verdad, diciendo la verdad no es una cuestión mía. La verdad, dice el Papa, y esto es algo realmente innovador, y grande, porque el Papa dice, la verdad es un don común. Entonces, como es un don común, todos tenemos que construir la verdad y redescubrir la verdad como un bien común y no delegar la verdad a un algoritmo.
Entonces el Papa está retraduciendo la doctrina social de la Iglesia al hoy. Entonces él Claro. dice, la perspectiva nuestra es la de dar principios éticos. Bien, bien. Em, Mencionabas recién, me encanta esto que permanentemente hace referencia a la encíclica, actualiza el mensaje del Evangelio, contextualiza el mensaje del Evangelio. Si con León XIII y Rerum Novarum era respetar la dignidad humana ante la revolución industrial, entonces todo lo que tenía que ver con trabajo, etcétera, etcétera. En esta encíclica, cuando defiende la dignidad humana el Papa, en el capítulo 2, ¿a dónde va? ¿A dónde hinca el diente, por decir, ¿no? En dónde hay que respetar, dónde hay que cuidar. El Papa reafirma un documento anterior de la Congregación para lo que sería hoy es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Ujú. que de hace más o menos 2 años, que se llama Dignitas Infinita. El Papa toma, ¿no?, parte, sobre todo en el capítulo segundo, y vuelve a insistir en lo que el documento previo ha llamado la dignidad ontológica. Dicho de otro modo, Sí, el Papa dice, cada uno es digno y tiene una dignidad infinita, primero porque somos hijos de Dios, tenemos en nosotros impreso el rostro de Cristo. Pero al mismo tiempo, en diálogo con todas las naciones, dice, hay una dignidad que existe por el solo hecho de ser persona. La dignidad no es una construcción, la dignidad no es una, o sea, porque, ¿qué dice el Papa? claro. La IA, el uso de la IA muchas veces ha clasificado personas, o sea, el criterio de dignidad no lo da la IA, porque lamentablemente, y el Papa cita muchos ejemplos en los cuales se ha creado exclusión e incluso, y hay dos términos que luego va a desarrollar, que es el humanismo y el poshumanismo, en pensar de que la humanidad actualmente necesita no tener límites. El Papa dice, no, no nos engañemos, tenemos límites, pero nuestra dignidad es infinita porque la tenemos por el solo hecho de ser. Y esto es tan importante porque esta dignidad tiene el derecho de tener todas las condiciones para desarrollarse a lo largo de la vida. Ujú, Entonces, esta es la óptica en la que el Papa dice, y en este desarrollo la inteligencia está al servicio, la claro. inteligencia artificial está al servicio de ese desarrollo y no al contrario. Bien, en la encíclica también, en el capítulo 3, esto que vos venís mencionando, ¿no? Pone como en la alerta, como la humanidad va usando según los tiempos determinados paradigmas. Y también nos advierte sobre los peligros de este paradigma tecnocrático frente a toda la cuestión de lo humano. Sí, el Papa dice que hay que tener mucho cuidado con delegar el poder a la IA, ¿no? Hay un texto acá en el número 113, es realmente impresionante, reafirma lo que venimos hablando. Ujú, El Papa dice, confiar en la práctica a un algoritmo, el poder seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades claro. humanas. El Papa dice, el poder reside en la persona. No podemos delegar esto. ¿Por qué? Porque si delegamos el poder, estamos delegando los criterios y estamos entregando dignidad, cosa que es realmente contradictoria a nuestra propia esencia. Claro. Por eso el Papa dice, cuidado con esto que se presenta como un canto de sirena, porque en realidad está atentando contra la propia persona. Entonces, el verdadero poder, ¿dónde está? No en la IA, sino en la capacidad de tener dos criterios, transparencia y ética. Transparencia para que lo que hagamos con la IA sea realmente al servicio de la persona y ética, que están íntimamente relacionados, porque la ética va siempre a respetar la dignidad, lo que decía el capítulo 2, la dignidad ontológica de cada ser humano. Claro. Padre, no sé si vos viste la película Wall-E de Disney. Yo siempre sostengo que las películas anticipan un montón las cosas. Bueno, en su momento inteligencia artificial, allá por los inicios del 2000. Y en lo de Wall-E pasa esto, ¿no? Que están en una aeronave y la IA maneja y reemplaza al capitán. Y se arma una lucha, ¿no? De los que van en la nave con la IA que maneja para el destino, porque la idea era volver a la Tierra cuando se recuperaba la atmósfera de una catástrofe, ¿no? Es interesante, me vino así a la cabeza con lo que vos venías comentando, ¿no? Y de paso le tiramos un chivo a los catequistas para poder explicar esta encíclica, usen esa película. Hay tres palabritas
que me parecen muy fuertes en la encíclica, ¿no? En menos de los resúmenes que han ido saliendo, nosotros estamos a la espera acá de la impresión. Verdad, trabajo y libertad en este tiempo digital. ¿Cómo se conjugan esas tres palabritas en este tiempo? Bueno, el Papa dice, una de las consecuencias de esta transformación digital ha sido, el Papa destaca siempre lo positivo, pero dice el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo está en que la verdad lo defina un algoritmo. Mm, Entonces, el ejemplo son los fake news, ¿no? claro, Donde hay verdades que lamentablemente uno ahora se ha perdido como el criterio objetivo de verdad. A veces vamos con un ejemplo, no hace poco salió un video de los actores argentinos donde ellos decían, yo no autorizo que se utilice mi imagen para ajá, hacer un video con inteligencia artificial. sí, sí, Pero ¿qué es lo que ellos piden al final? Coincide con lo que pide el Papa. Ellos piden que el criterio de verdad esté legislado, claro, que haya leyes. Entonces el Papa, ¿qué es lo que dice? La verdad no depende de la IA, porque está el grave riesgo de poder hacer una verdad acomodada a intereses que no son buenos. Entonces el Papa hace un llamamiento especialmente a los estados a legislar, o sea, crear leyes para que nunca la inteligencia artificial falsee la verdad que en definitiva atenta contra la misma persona, ¿no? Por eso claro. es que el subtítulo de la encíclica es La custodia de la dignidad humana. Y la verdad, insisto, como dice el Papa, es un don común. Por eso es que es una verdad personal, pero es una verdad que implica todo. ¿Y cuál es esa verdad que nos implica todo? Lo dice al final de la encíclica, la fraternidad, la civilización del amor. Ujú, Muy relacionado a esto está otra realidad que se vive, que es la del trabajo. Y entre otras preguntas, una que resuena mucho es, ¿la inteligencia artificial nos va a reemplazar? claro, ¿Reemplazará a un catequista, al sacerdote, al periodista, al psicólogo, al abogado? Esto es posible. En algunos lugares, lamentablemente, el criterio del trabajo ha sido suplantado directamente por la IA y esto no responde a la dignidad infinita de la persona a través del trabajo. Entonces el Papa dice, en esto tenemos que revisar, no, el criterio de eficiencia no tiene que atentar contra la dignidad personal. ujú, Entonces, el Papa, ¿qué está diciendo? Ética, una ética que sea fuerte, donde el trabajo siempre es el criterio, porque responde a la dignidad personal, y la IA al servicio. En definitiva, el Papa dice, nunca la inteligencia artificial va a poder reemplazar la experiencia humana y la experiencia de la dignidad del trabajo, tal cual. porque no tiene espiritualidad en definitiva. Y lo último, la libertad. Y el Papa en esto lo pone como ejemplo las armas, ¿no? El Mm, poder crear armas que por sí solas, entre comillas, dice, ah, tengan ya algoritmos para atacar. sí, Entonces dice el Papa, no podemos deslingar nuestra libertad diciendo que ya están automatizadas y están atacando, no es mi responsabilidad. Dice, no, la responsabilidad es de aquel que creó el arma y le puso ese algoritmo. Entonces el Papa vuelve a decir que la libertad, que es algo que pertenece a nuestra magnífica humanidad, no podemos delegarla a la IA, porque eso sería realmente un atentado contra la responsabilidad compartida que decíamos anteriormente. padre, me ha hecho volar la cabeza porque estoy pensando, nos pasa cuando vas a la obra social o incluso a veces en nuestras mismas instituciones, vas al banco, es el sistema. Y chau, a quejarte al AFA. No es una guerra, pero es más o menos algo así. El sistema no me permite, ¿viste que esa frase que se usa? Sí, Tremendo. lamentablemente, a ver, la inteligencia artificial es algo que está entrando poco a poco. Nosotros no tenemos un acceso tan grande como lo tienen otros países, ¿no? Por una cuestión económica, eso Ujú, también el Papa lo dice, que excluye, pero en lo poco que tenemos acceso, también se ha visto que para nosotros es un gran desafío ético, sea en este caso de aquel que atiende para que lo haga bien y lo haga éticamente de un modo correcto, como para un alumno que tiene que hacer un trabajo y que lamentablemente no ni siquiera leen. Entonces, claro. eso se ve sobre todo cuando hay un examen final oral. Se, Sí.
se da muy, está muy claro quién usó la IA bien y quién usó la IA mal, porque durante el año tuvieron todos trabajos perfectos, Claro, sin ninguna fisura, y en el momento de un examen final oral, ahí se ve realmente cómo fue el uso, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, el Papa dice, no, no demonicemos algo, ¿sí? Porque lo hemos creado nosotros, ¿no? Y, pero sí utilizarlo bien, desde la cosa más pequeña al servicio en el trabajo, como también en las decisiones importantes, ¿no? claro. Hace poco tiempo en Estados Unidos se ha condenado a un juez que utilizó la IA para un veredicto, para una Mm, sentencia, sí, y la IA, ¿qué hizo? Inventó jurisprudencia que no existía. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, claro, y siempre corroborar es importante, ¿no? claro. Hay muchos elementos que nos ayudan a mejorar, pero siempre pasarlo por el tamiz de nuestra propia experiencia humana. Desde ahí realmente vamos a comprender el aporte que en este caso tiene esta revolución tecnológica, que no me quita humanidad, al contrario, ayuda a vivir mejor humanamente. Vos sabés que escuchaba una entrevista en Vatican News, en el programa Nota Eclesial, había alguien responsable del Banco de Alimentos de Colombia, ¿no? Y decía que son Mm, 1.600 bancos de alimentos, y decía él, la IA no le va a dar de comer a la gente, pero sí nos ayuda a organizar que todos la mercadería que a veces queda en desecho, tanto en el campo como la ya industrializada, pueda llegar a esa familia. Y me pareció un ejemplo interesante para ya ir entrando a lo que el Papa nos propone en la conclusión, esto, ¿no? De la espiritualidad eucarística, lo de la comunión, la común unión, bueno, interesante incluso, ¿no? Que a veces lamentablemente tenemos esta visión de la Eucaristía ahí encerradita, guardadita, y él la propone para como espiritualidad en tiempo de inteligencia artificial. sí, bueno, el Papa, recordemos que desde que él inició su pontificado, la primera palabra fue paz, Ujú, y un llamamiento a la paz, no solo en cuanto a evitar lo terrible de la guerra, sino a volver al corazón, ¿no? La paz es un llamado profundo a volver al corazón. Y el Papa dice al final, ninguna revolución tecnológica nos va a suplantar la conversión del corazón, ujú. porque en definitiva, ¿de dónde sale aquello que es dañino? Sale del corazón. Entonces el Papa al final dice, necesitamos esta espiritualidad de comunión, la civilización del amor, que no es simplemente una idea poética. San Pablo VI, cuando él la proponía, era realmente un camino, un proceso histórico donde los gobiernos tienen criterios seguros de justicia, de verdad, de caridad. Acá en Argentina, por ejemplo, el fallecido y recordado cardenal Carlich, él Mm, aportó un término que Monseñor García Cuerva lo retomó en el discurso el 25 de el mayo. Te Deum. Él habló de amistad social, Sí. ¿no? Es un modo muy, muy lindo y muy concreto de decir, bueno, que la amistad social sea el criterio para poder definir una situación, para poder encarar una ley, para gestionar un sindicato. Creo que realmente para nosotros es una linda oportunidad de volver a la espiritualidad. Por eso es que, vuelvo a insistir, se ha hablado mucho de que este documento es para la IA, pero en realidad es para nosotros, ¿no? Es para nosotros y desde volver a nosotros mismos poder encarar la inteligencia artificial. Bien, padre, dos últimas preguntitas, así cortito y al pie. Primero, ¿vos das los sermones así con la claridad con que está hablando ahora o el sermón uno dispara un poquito para los costados? Bueno, no, tendría que preguntar a los fieles, no. Intento, bueno, siempre, a ver, uno aprendió de los grandes padres predicadores que tuvimos en el seminario, compañeros, que la clave es rezar antes, o sea, siempre rezar antes y preparar lo que uno puede, y después siempre dejar un mensaje, nada más, pero bueno, ahí obra el espíritu, por eso
En No, no, eso pero te no digo, sabría responderte. mirá que si supera la gente que hemos pasado por toda la encíclica en 20 minutos que estamos con la entrevista, la claridad y la precisión te la agradecemos. Y también eso es un dato de este tiempo tecnológico, ¿no? El nivel de retención y atención que tenemos es pequeño, entonces a veces hay que ser corto, claro y conciso para la cuestión. Otra preguntita, también si podés y si sabés la responde, ¿no? Esto de que uno ve que el Papa hace un año asumió, lo mismo cuando fue lo de Francisco, y vos lo ves que va, viene, sube, baja, está permanentemente. Entonces, tremendo documento, o sea, no sé, uno piensa que hay todo un equipo detrás, más allá de que él sea el jefe intelectual, pero debe haber todo un equipo de cita, de investigadores, no solo gente teóloga, me imagino que también hay científicos y todo lo demás que han hecho su aporte. Claro, bueno, cuando se arma una encíclica, si bien es el Papa quien da la temática, se crean comisiones, Ajá, ¿no? En algunos capítulos siempre hay comisiones, ¿no? El bien, gran ejemplo, o sea, alguien que llevó esto a la práctica muy bien fue el Papa Francisco, sí. con la encíclica Laudato Si, donde intervinieron muchos equipos en determinados capítulos. Ujú, Hay capítulos en los cuales el Papa, el mismo, la impostación, vemos que aquí es León, con la impostación agustiniana que claro. está desde el principio hasta el final. Pero evidentemente hay equipos que intervinieron. Uno seguramente quien intervino fue Christopher Ola, quien es este joven empresario Ah, sí, en que la estuvo en la tecnología, presentación, sí. sí, que claro es uno de los accionistas de Anthropic, que también colaboró, sobre todo en los criterios de técnicos y en palabras técnicas también colaboraron en la encíclica, ¿no? Qué bueno. Incluso algunos dijeron, si ustedes capaz me habrán escuchado, que hicieron pasar la misma encíclica por la inteligencia artificial y afirman de que la encíclica en cierto modo también la escribió la inteligencia artificial. Bueno, esto que parece una bomba, una noticia diciendo, no, el Papa escribió con inteligencia artificial, el Papa ya lo dijo antes. El Papa dijo que mientras escribía, algunos conceptos los confrontó con Anthropic, los confrontó con otras para poder expresar mejor el concepto, Claro. ¿no? E incluso Claude, el Papa utilizó, él lo dice, pero no es que él mismo, antes de proponer, hizo el trabajo de trabajar con inteligencia artificial. ¿Pero por qué? Porque él quería expresar mejor un concepto. Claro. Teológicamente nosotros entendemos algunas palabras, Claro. encarnación, pero Ujú, ¿cómo hablar de encarnación a una empresa que solamente tiene criterios técnicos? claro. Y ahí utiliza otros términos, ¿no? Así que no, para mí realmente Dios regala cada papa para la necesidad del tiempo. Tal cual. Necesitamos a alguien que nos haga salir de la sacristía, que revolucione, que nos llegue hasta el corazón e ir a la periferia y cuidar la casa común, un jesuita, Francisco. Y ahora necesitamos a alguien que nos haga volver al corazón y buscar la paz y sobre todo vivir la riqueza de la humanidad nos regala al Papa León. Excelente la síntesis final. Salir de la sacristía, pero en el mundo mantener esa espiritualidad y no confundirnos o creer que tenemos que hacer firuletes para la evangelización. Mil gracias, Padre. Excelente, brillante, clarísimo. Así que si querés dar redes sociales o invitarnos a decir, bueno, aquí pueden conseguir algunas Sí, no, cuestiones de curso por parte de la universidad. bien, nosotros, bueno, primero agradecerte el espacio, muchas gracias, ha sido muy lindo, pasó muy rápido, muchas gracias. Sí. Sabes crear un ambiente muy lindo de familia, eclesial y de mucho respeto, así que Buenísimo. de mi Gracias. parte muchas gracias. Nosotros desde la Universidad Católica vamos a presentar el 10 de junio Ajá. un conversatorio virtual sobre sobre inteligencia artificial y la encíclica. Es a las 10 de la mañana, Bien. pero vamos a ir produciendo material Ujú. de lectura y sobre todo guías. Lo primero que recomendamos es que en cada diócesis o en cada parroquia podamos trabajarla, porque hay muchos subsidios, ¿no? Que el mismo Vaticano ha dado. Pero la primera cosa antes de eso es darnos un poquito de tiempo, poner el mate, el termo, alguna cosita, ustedes tienen cosas dulces riquísimas, y comenzar a leer la encíclica de a poquito. Y si Bien. alguien no sabe algún concepto, vaya a la inteligencia artificial, no hay ningún problema.
vayamos a la Biblia, por supuesto, pero si hay un concepto técnico, hay que estar, eso es lo que nos pide el Papa. Claro, Pero el tema está en que somos nosotros quien quieren tener la experiencia humana. Por eso, leamos la encíclica, lo hagamos despacio, trabajémosla en nuestras parroquias, seguramente la diócesis cada diócesis organiza una presentación. De parte de la universidad, yo les invito a que si pueden visitar el sitio de la universidad, ahí nosotros vamos a poner todos los enlaces, son gratuitos para bien, los que quieran participar, y también vamos a colocar subsidios para que ustedes puedan libremente bajarlos y compartirlos, ¿no? El buenísimo. Papa habla de responsabilidad compartida, así que nosotros desde lo poco que podemos ofrecer lo hacemos de corazón, sabiendo que en definitiva es para el bien de todos y es para que el Señor siga estando presente en el corazón de nuestros hermanos.